La historia de Grecia. La historia de Grecia tiene cuatro etapas: la Edad Oscura, la época arcaica, el periodo clásico y el periodo helenístico. Su origen comienza con la civilización minoica o cretense, de la isla de Creta, gobernada por su rey Minos. Estas civilizaciones vivían de la pesca y el comercio, ya que tenían una economía muy estructurada, al igual que la escritura y el lenguaje. Bueno, hasta aquí la Edad Oscura. Por cierto, se llama la Edad Oscura porque no se tienen registros de esta época. Data del 1200 a.C. al 776 a.C. Vamos ahora con la época arcaica, del 776 a.C. al 499 a.C. Los griegos necesitaban más tierras, así que empezaron a expandirse por las islas vecinas del mar Egeo y la península llamada Grecia continental, para acabar ocupando las costas del Mar Negro, Asia Menor, Sicilia e Italia. Bueno, Sicilia también llamada la Magna Grecia. En este tiempo había tres pueblos dominantes: los dorios, jonios y eolios. Eran pueblos grandes parecidos a nuestras comunidades autónomas. De estos pueblos salieron las famosas polis griegas. Cada polis se distinguía de las demás por algo. Por ejemplo, Atenas por su forma de gobierno llamado democracia, actual forma de gobernar de España, que se llama el gobierno del pueblo. También Esparta por su valentía y sus duros entrenamientos y su poder militar para las batallas. Delfos por su oráculo, visitado tanto por gente rica como por reyes, que en realidad se debía a que era en un sitio donde esa montaña como que desprendía gas, un gas tóxico. Vale. Aunque por ese entonces, esta Grecia, en la época arcaica, se llamaba la Hélade. Vale. Termina aquí la época arcaica, el periodo clásico, del 499 a.C. al 323 a.C. Lo más destacado de este periodo fueron las guerras médicas. Bueno, resumiendo un poco, que si no se me hace muy largo, eran los griegos contra los persas, que iban avanzando cada vez más. En esta época pasó el conocido enfrentamiento entre Leónidas, rey de Esparta, de la película, o sea, que de este enfrentamiento salió una película llamada 300, que era los 300 hombres de Leónidas, bueno, supuestamente, contra Jerjes I, hijo de Darío, en las famosas Termópilas. Postdata, ganaron los griegos. Aunque esta batalla la ganó Jerjes, en la guerra la ganó los griegos. Bueno, Atenas destacó por su gobierno de Pericles, que era un gran gobernador, pero a Esparta no le gustó nada e iniciaron las guerras del Peloponeso, que concluye con la victoria de los espartanos. También en esta época empezó a salir Tebas, otra polis muy importante. A Esparta tampoco le gustó, así que empezó una guerra. Después vino el periodo helenístico, del 323 al 30 a.C. Aquí terminó la guerra contra Tebas y un hombre llamado Alejandro Magno, hijo de Filipo, como que heredó todas las tierras de Grecia, conquistando gran parte de Oriente también, pero esta historia termina con la poderosa Roma conquistando Grecia entera, debido a su poder militar y demás. Vale, ahora vamos con las curiosidades. Por ejemplo, Grecia antiguamente era politeísta y creía en un montón de dioses. El dios más importante era Zeus, dios de la mitología. También estaba Hera, diosa de... bueno, esposa de Zeus, Poseidón, hermano de Zeus y dios del mar, Ares, dios de la guerra, Hermes, dios mensajero, Hefesto, dios herrero, Atenea, diosa de la inteligencia, hija de Zeus, Afrodita, hija de Zeus también, diosa que nació de una concha en el mar, de los testículos del padre de Zeus,
llamado Cronos, que se comía a sus hijos. Por cierto, esa es una de las historias. Afrodita, diosa del amor, Apolo, dios de la medicina, de la música y de la caza, al igual que Artemisa, que era su hermana gemela, eh, supuestamente. Hestia, diosa del fuego familiar y de la casa. Demeter, diosa de los campos. Dioniso, dios del vino. Hades, hermano de Zeus y Poseidón, hermano menor, que gobernaba en el inframundo. Ares, dios de la guerra. Eros, actualmente llamado Cupido, dios también del amor, hijo de Afrodita. Heracles, que lo traspasamos al español, pero es Hércules. Heracles es el nombre en griego. Y también otra curiosidad que esta sí es muy curiosa, es que todos los griegos están obligados a votar. También es el 7% del mármol del mundo sale de sus canteras. No tiene ríos navegantes y es el tercer productor mundial de aceitunas, que se dice que se los regaló Atenea a la ciudad de Atenas. También todos estos dioses que he mencionado vivían en el monte Olimpo, un monte muy grande que está situado en Grecia. También una historia también muy curiosa es la de Maratón, que es como se llamaba un mensajero para decir que fue a Atenas desde donde terminó las guerras médicas hasta Atenas, que eran unos 12 kilómetros o algo así, a decir que se habían acabado. Y murió, por desgracia, el pobrecito, de eso, de cansancio. También, una cosa también muy curiosa, fueron que crearon los primeros Juegos Olímpicos y que se hacían desnudos. Es la curiosidad más importante y la última. Es que en este maravilloso país es la cuna de la filosofía y las matemáticas. Tiene figuras tan importantes, la filosofía tiene figuras tan importantes como Platón, Sócrates, Aristóteles, Anaxágoras, y las matemáticas tienen tantos personajes importantes como Pitágoras, Proclo, Euclides, Arquímedes, Metón. Geografía humana de Grecia. Según estudios demográficos de Eurostat, la población de este país es de 11.244.118 habitantes. La estimación del The World Factbook para julio de 2009 eran de 10.737.428 habitantes. La población griega es un 93%, otros 7%. Los porcentajes representan ciudadanía, puesto que Grecia no recoge datos sobre las etnias. La religión predominante es la ortodoxa griega. Un 98% de personas la practican. Hay un 1,3% de musulmanes y otros 0,7%. El idioma oficial es el griego. El 99% de personas la usan, pero se hablan otros en un 1%. Las principales ciudades son Atenas, sede del gobierno, Salónica, Patras y El Piero. Grecia se divide en 7 administraciones descentralizadas, divididas a su vez en 13 periferias, estas en 74 unidades periféricas y estas últimas 325 municipios. Existe una región aparte, el monte Athos, que posee una autonomía propia, bajo soberanía griega. La hidrografía de Grecia. La extensa llanura septentrional del país está recorrida por los ríos Axios y Estrimón. El Peneo es un río caudaloso que atraviesa la llanura de Tesalia.
Los ríos tienen dos vertientes y muchas corrientes, la Egea y la Jónica. Al Egeo van a dar los mares Asios, Estrimón, Haliacmón, Peneo y Céfiso. Al Jónico, Alfeo, Aspropótamos y Arachthos. Cuenta con 3.000 islas, islotes y afloramientos rocosos. 15.021 kilómetros de costa, siendo el segundo de Europa tras Noruega y 10º del mundo en longitud costera. El mar Egeo ha sido de gran importancia en la historia y desarrollo de la cultura y civilización helénica. Las principales islas griegas en el mar Jónico son las islas Jónicas. En el mar de Creta está Creta y en el mar Egeo el Dodecaneso y las Cícladas. Algunas de estas islas son continuación del continente, como las áridas Cícladas de origen volcánico. Los principales golfos de su litoral son Golfo de Salónica, Golfo de Corinto, Golfo de Patras, Golfo de Estrimónico, Golfo de Volos y Golfo de Eubea. El Istmo de Corinto une la Grecia central con el Peloponeso. El relieve de Grecia. Grecia es mayoritariamente montañosa y cuenta con varias cadenas, entre ellas los Alpes Dináricos al oeste y los montes Ródope. Entre otras, la extensa cadena del Pindo separa Epiro de Tesalia. Grecia es el país de Europa con mayor número de picos montañosos. Su mayor altura se encuentra en la cadena del Olimpo, en el monte Míticas. Se trata del quinto de Europa en prominencia y es superado solo por el Mont Blanc, el pico Mulhacén, el Aneto y el monte Etna. Los picos son Smólicas, Gramos, Giona, Gámila, Parnaso, Lefka Ori, Cilene y Erimanto. El medio ambiente de Grecia. El 50% de Grecia está cubierta por bosques con vegetación variada, que varía desde coníferas alpinas a la vegetación mediterránea. Las islas jónicas están cubiertas por exuberante vegetación. Focas, tortugas y otra fauna marina exótica viven en los mares alrededor de Grecia, mientras que los bosques griegos proveen un ecosistema para los últimos osos pardos y linces y lobos grises, corzos, cabra bezoar, zorros y jabalíes. Conforme a la normativa de la Unión Europea, el territorio de este país pertenece a la región biogeográfica mediterránea. Destacan en su patrimonio natural dos bienes mixtos, Patrimonio de la Humanidad declarados por la UNESCO, el monte Athos y Meteoros. Cuenta con dos reservas de la biosfera, Garganta de Samaria y el monte Olimpo. 163.501 hectáreas están protegidas como humedales de importancia internacional al amparo del Convenio de Ramsar. En total, 10 sitios Ramsar. Tiene 16 parques nacionales, destacando entre ellos el del lago Prespa, el del Parnaso, el de Samaria, el de Sunión y el de Vicos Aos. El principal riesgo natural de Grecia son severos terremotos. Sus problemas ambientales incluyen contaminación del aire y agua. El clima de Grecia. Aunque Grecia es considerado como lugar de clima típicamente mediterráneo, geográfica y climáticamente el territorio griego es muy variado. El clima de Grecia se divide en tres clases. El clima mediterráneo,
que tiene inviernos húmedos y templados y veranos calurosos y secos. Algunas nevadas ocurren ocasionalmente en Atenas, Creta o Cícladas. En el invierno, la costa oeste es la más húmeda de Grecia. Los inviernos son fríos y el viento del mar suaviza las temperaturas en verano. La costa este es la menos húmeda en el país de Grecia, en invierno. Los inviernos son muy secos. En verano el calor es canicular, en particular sobre el continente. El clima alpino se encuentra primordialmente en Grecia occidental, así como en partes céntricas del Peloponeso como Acaya, Arcadia y partes de Laconia, donde el rango alpino tiene influencia. El clima templado se encuentra en Macedonia central y oriental, así como en Tracia en lugares como Komotini, Chantí y Ebros septentrional, con inviernos húmedos y fríos y veranos cálidos y secos. El norte y el interior del país están entre las regiones más frías en invierno y son igualmente las más secas. Las montañas quedan cubiertas de nieve. El verano es muy cálido y tempestuoso y el viento limita la subida de las temperaturas. Los barrios meridionales de Atenas están en la zona mediterránea, mientras que los barrios del norte tienen clima templado. En términos generales, el año puede dividirse en dos estaciones principales. Un primer periodo relativamente frío y lluvioso a partir de noviembre hasta finales de marzo, y la estación caliente y seca a partir de abril hasta septiembre.